En agosto de 2011, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Acceso a la Vivienda de Interés Social, considerada por los constructores como la ley más importante en materia de vivienda de los últimos 40 años. El objetivo es, como su título lo dice, facilitar el acceso a la vivienda de sectores de clase media o baja a través de beneficios fiscales para las empresas que construyan este tipo de hogares. A la fecha, la Agencia Nacional de Vivienda ya recibió 141 proyectos que significarán 4.440 viviendas y que se volcarán al mercado inmobiliario en 2014. El beneficio es para construcciones de 2 viviendas mínimo y máximo 100 y abarca proyectos de obra nueva, reciclaje y refacción. La mayoría de los proyectos están ubicados en Cordón, Palermo, Barrio Sur, La Blanqueada o La Aguada, barrios que desde hace 70 u 80 años no renovaban su padrón de viviendas. Según la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, a partir de 2014 se notará una baja en los alquileres gracias a esta ley, así como un desarrollo de barrios que habían quedado de lado. Pensamos que le va a dar un desarrollo, una movilidad al resto de la ciudad. Evidentemente, la demanda fuerte ha sido de Avenida Italia al sur, como dije al principio, pero el resto de la ciudad es hermosa, tiene muy buenas vías de comunicación y transporte, y por lo tanto es una pena que no haya estado hasta ahora desarrollada como, digamos, desde el punto de vista edilicio, como debería estar. Por otra parte, la ley creó un fondo de garantía de créditos hipotecarios para facilitar el acceso a préstamos a quienes tienen poca capacidad de ahorro. Esto permite financiar hasta el 90% de la vivienda y no el 70% como exigen los bancos. El 20% restante queda garantizado por el fondo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy en nuestro espacio de los jueves vamos a hablar del acceso a la vivienda propia. Para ello invitamos hoy a nuestro espacio a Ariel Cagnoli, que es el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción. Muchas gracias por estar en Televisión Nacional y queremos también hablar con usted a propósito de los alcances de esta ley para la construcción de viviendas de interés social. Muchas gracias por venir. Mucho gusto. Bueno, ¿es la ley más importante en materia de vivienda de los últimos 40 años para los promotores, para los constructores? Sin duda. La ley anterior fue del año 68, que fue aquella ley de vivienda, la Ley Nacional de Vivienda, de la cual todavía hay algunos aspectos de esa ley que siguen rigiendo. Y después esa ley, en esta materia no se legisló más hasta esta ley del año 2011, ¿verdad? Bien, ¿y para ustedes qué representa para los constructores? Bueno, representa mucho. En primer lugar, la satisfacción de haber logrado que esto se aprobara en su momento, además se aprobó por todos los partidos políticos por unanimidad en el Parlamento, una ley que nació en la Asociación de Promotores Privados, en un trabajo muy intenso de un grupo de socios y del asesor inmobiliario nuestro, Villamide, y que luego se lo presentamos al presidente Mujica, que estaba recién electo, y que después se evolucionó. Trabajamos con la Agencia de Vivienda, con el Ministerio, con el economista Mendive, con la Intendenta Montevideo, y en un ejemplo de participación pública y privada, la ley esta realmente creemos que no solo ya está dando sus frutos, sino que tiene un futuro para muchos años. ¿Y en qué consisten los beneficios tributarios para los constructores? Bueno, yo diría que acá hay dos tipos de beneficios. Uno para los constructores, pero otros para los compradores, para los adquirentes, que creo que es la finalidad fundamental de la ley. En realidad los beneficios no son para los constructores. Los beneficios van a ser en definitiva trasladados a los adquirentes. Los constructores están exonerados de determinados impuestos que en definitiva no son impuestos que deja de percibir el fisco, porque si no se hicieran esas obras tampoco existirían los impuestos. Y básicamente son el ITP, que es el impuesto a las transmisiones patrimoniales, el IRAE, el IVA, el impuesto al patrimonio y el impuesto a la renta, entonces, como le digo. Bien. De esa forma, y terminando ese tema, se obtiene menores costos de construcción en el orden de un 15-16%
sobre los precios tradicionales. Y precisamente, ¿qué tipo de viviendas se pueden construir entonces al amparo de esta ley? Bueno, para que en general se entienda lo que se construía durante todos esos 40 años a través del banco hipotecario. Las viviendas de un dormitorio, 2, 3 y 4, con las mismas áreas que se construían hace 20 años a través del banco hipotecario. Y pueden ser casas, viviendas unifamiliares o edificios de apartamentos de mayor altura o de menor altura. Tanto en Montevideo como en el interior del país, por supuesto, en todo el país. Y en materia de ingresos, ¿a qué familias está apuntando esta Bueno, está construcción? apuntando a las familias con ingresos medios y medios bajos, a la clásica clase media uruguaya, ¿verdad? Y también algo menor, dado que como existen exenciones tributarias para los adquirentes, va a tener un alcance para un espectro mayor todavía que el que lo tenía antes. ¿Y los constructores eligen las zonas, los barrios, dónde se está construyendo más? Bueno, sí, eligen, pero con limitaciones, porque estas exoneraciones no están hechas para todo Montevideo. Ahí fue donde está la intervención de la Intendencia de Montevideo, que creo que es uno de los grandes aspectos de esta ley, es que es una ley que va a permitir reconstruir Montevideo. Oí al presidente de la CIU recién que efectivamente van a ser, yo diría, al norte de Avenida Italia y al oeste de Boulevard Artigas. Entonces estamos hablando de Cordón, Centro y bueno, y todo la comercial, etcétera, etcétera, ¿verdad? En lo que se refiere a Montevideo. ¿Qué pasa en el interior? En el interior también hay zonas limitadas, las zonas balnearias están excluidas para que no sean viviendas que se utilicen para viviendas de segunda residencia, pero ya se están haciendo un sinnúmero de viviendas en distintos lugares del país, lo cual es altamente positivo. Los hay en Paysandú, las hay en Salto, las hay en Canelones, las hay en Maldonado. Hay proyectos en todos esos departamentos. En el interior, para que tengan una idea de los proyectos presentados que ustedes hacían mención, alrededor del 28-30% son en el interior y el 70% son en Montevideo. ¿Y cómo funciona la presentación? ¿Todos los constructores se pueden presentar a construir este tipo de viviendas bajo el amparo de esta ley? ¿Hay limitaciones? Sí, yo le diría que más que constructores son los promotores, es aquel que hace todo el desarrollo inmobiliario, desde la compra del terreno hasta la comercialización y la financiación o la obtención de la financiación. Y sí, hay que tener la iniciativa de comprar el predio, elegirlo dónde, es todo riesgo empresarial normal y tradicional para cualquier desarrollador inmobiliario. Y lo desarrolla eso dentro de las áreas que están autorizadas. Y se presenta en la Agencia Nacional de Vivienda. ¿Y hay apoyo, por ejemplo, en el sistema bancario para este tipo de...? Sí, hay apoyo que fue acordado anteriormente. La Agencia de Vivienda negoció con un amplio espectro de los bancos privados y por supuesto con el Banco Hipotecario y con el Banco República para apoyar esta ley, lo cual ya está acordado, préstamos en unidades indexadas saliendo del dólar para no tener sorpresas como las ha habido en otras épocas, ¿verdad? Y para el final, usted con la experiencia que tiene, ¿cree que esto va a favorecer el mercado, por ejemplo, bajar un poco los precios de las viviendas, los alquileres? Bueno, son dos cosas distintas y apunta a eso. En las viviendas, porque además por sus ubicaciones ya los predios son de menor valor que en la costa, por lo cual tienen menor incidencia al costo de la tierra y el costo de construcción, como decíamos, tiene un costo del orden del 15-16% menos. Así que por ahí hay ya una limitante, es decir, un costo menor de oferta. Y para la vivienda de alquiler, por razones similares, pero además para lograr un equilibrio mayor en lo que es el mercado de alquileres, lo cual al haber una mayor oferta, como la va a haber con esto, porque también está dirigido a inversores para alquilar, entonces naturalmente y por razones de mercado se va a producir un equilibrio a la baja. Es lo que por lo menos es esperable. Bien, Cagnoli, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí en Televisión Nacional. Bueno, muy bien, con mucho gusto. Ustedes nos reencontramos el próximo jueves y ahora continúan en TNU Noticias.